Hola, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido a Escudriñando la Palabra. Me había trazado un par de días en subir el estudio bíblico del libro de Éxodo, del 16 al 20. Bueno, de hecho vamos a llegar al 19, porque el 20 en adelante empiezan los 10 mandamientos. Entonces, ese es otro tema que va amarrado con la continuidad del capítulo siguiente. Antes de empezar, como siempre, yo quiero orar por este momento el cual nosotros dedicamos a estudiar la palabra. Padre, en este momento, Padre Celestial, yo bendigo a cada una de las personas que se está conectando no únicamente a este programa, Padre amado, sino también se está conectando a tu palabra, se está alimentando de tu palabra, Padre amado. Bendícelos, aliméntalos, sácialos en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañes a Éxodo 16. Éxodo 16 inicia de esta manera. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, sus 12 tribus, y vino al desierto de Sin, que está en Elim y Sinaí. Y los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Me voy a detener acá. Yo te voy a decir algo que he encontrado durante el tiempo que he escudriñado la palabra en el libro de Génesis y de Éxodo. He descubierto, y no vamos a juzgar el por qué el pueblo de Israel reaccionó así. ¿Qué pasa? Te pregunto yo a ti ahora. ¿Qué pasa si yo te someto en un proceso a ti de un mes? Y durante este mes, el proceso al cual yo te estoy metiendo a ti es muy cargado, muy tedioso, no te gusta, tú no lo pediste, simplemente yo te lo asigné. Hagamos de cuenta que estás trabajando en una empresa, que es a mi nombre, tu servidor, y yo te pongo a ti una tarea durante un mes que no te agrada. ¿Cómo vas a reaccionar después de los 30 días de esa tarea que yo te asigné, de ese proceso al cual yo te metí, cuando alguien venga y te quiera abrir una puerta mejor? ¿Vas a reaccionar mal? ¿Vas a reaccionar con incertidumbre? ¿Vas a reaccionar con incredulidad? ¿Vas a reaccionar así como el pueblo de Israel reaccionó después de salir de esos 430 años? 400 dice la palabra, pero le encontrábamos en Éxodo que fueron 430 años que estuvieron en esta cautividad, en este proceso feo. Entonces, vemos acá en Éxodo 16 que el pueblo empieza a murmurar, porque recuerdan, Éxodo 15, el agua estaba amarga, murmuraron, y Moisés le consulta a Dios. Moisés recibe palabra de Dios, hace lo que Dios le dice, las aguas se ponen dulces, o sea, bebibles, y el pueblo bebe. Saliendo de ahí, vuelven a murmurar. Entonces, es un pueblo que vive murmurando todo el tiempo, se queja por todo. Entonces, continuamos acá, ¿verdad? Entonces, se murmuraron, ahora no están murmurando porque no hay agua, que las aguas están amargas, ahora están murmurando porque no tienen que comer. Entonces, dice la palabra acá, ¿verdad? En Éxodo 16, 12. Y lo voy a leer literalmente como dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde, dice Jehová, ¿verdad? Al caer la tarde, comeréis carne, y por las mañanas os saciaré de pan, y os sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dice que por las tardes los saciaba de carne, ¿verdad? Dice que hacía venir codornices, para que cubrieran el campamento y que ellos pudieran comer. Pero por la mañana descendía un rocío
alrededor del campamento, un rocío. Y dice que el rocío lo describían de esta manera: una cosa menuda, redonda, como que si fuera escarcha sobre la tierra. Entonces Moisés recibe las preguntas de este pueblo incrédulo, porque recordemos que es un pueblo incrédulo, respecto a lo que pasa, no lo que está haciendo Dios, sino respecto a lo que pasa enfrente de ellos, ¿verdad? Entonces le dicen: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que nos está dando hoy por la mañana? Dijiste que era pan. Entonces ellos estaban acostumbrados a ver un pan de una forma, ¿verdad? El pan que ellos hacían, con levadura, sin levadura, la descripción que encontramos en libros anteriores, en capítulos anteriores. Entonces Moisés les dice: es el pan que Jehová os da para comer. Éxodo 16, 15 al final. Entonces Jehová les empieza a dar alimento, los alimenta todo el tiempo. Y te voy a decir, los alimentó, dice la palabra en Éxodo 16, 35, que así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años. 16, 35. Ahora te quiero decir yo algo. Quiero que te haga rema esto en tu vida. Cada vez que Dios tome tu vida y empiece a agarrar el control de tu vida y te someta sobre un proceso, quiero que entiendas algo. Él te va a sostener. Él te va a proveer. Él te va a mantener vivo. Aunque tus ojos humanos, como los ojos humanos del pueblo de Israel, veía que se quedaban sin agua, sin alimento, y aunque estos murmuraran. Entonces, cuando tú seas procesado, recuerda que Dios te va a dar sustento en todo momento. Eso es lo que tienes que aprender hoy de Éxodo 16. Vamos a entrar a Éxodo 17. Éxodo 17 se titula Agua de la roca, ¿verdad? Entonces dice que acamparon en Refidim, en una parte desértica, ¿verdad? De Sin, donde no había agua. Y nuevamente dice Éxodo 17:2, altercó, dice la palabra, el pueblo contra Moisés a tal grado que casi lo apedrea, dice Éxodo 17:4. Tú lo puedes encontrar ahí, que casi lo apedrean, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, que se llevarán los ancianos, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río cuando se abrieron las aguas, y ve, he aquí que yo haré delante de ti, allí sobre la peña de Herob, recordamos, ¿no?, la historia esta, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo como Jehová le dijo. Tomó su vara, golpea la peña, y la peña empieza a fluir de agua para el pueblo. ¿Qué te imaginas? Un pueblo que pasa murmurando, que casi apedrea a Moisés, y encima de todo Dios tiene misericordia y les da agua. Yo con ese mismo palo les hubiera dado. Entonces aparece alguien que me encanta y su historia me fascina en libros adelante, ¿verdad? Que es Josué. Porque dice que un rey se levantó en contra de Israel, dice, ¿verdad? Que es guerra con Amalek. Este pueblo se levanta, y sucedía que cuando Moisés alzaba sus manos en plena guerra, ¿verdad?, Israel ganaba, dice la palabra en Éxodo 17:11. Pero cuando él bajaba sus manos, el pueblo de Israel perdía contra Amalek. Entonces es aquí donde Aarón y Hur empiezan a sostener las manos de Moisés, y Moisés se estuvo todo el tiempo con las manos arriba, y le dieron a filo de espada al pueblo de Amalek. Pero algo que te quiero decir nuevamente, te llevo a que escudriñes la palabra, y no únicamente que escudriñes, que abras el mapa, que empieces a buscar historia. Amalek es uno de los primeros pueblos que se levanta a pelear contra el pueblo de Israel. Y dice la palabra, la escritura dice en Éxodo 17:16, dice lo siguiente:
Dice que Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué te dice eso? Que hasta la fecha de hoy, la generación de Amalek sigue peleando con la generación de Jehová, el pueblo de Israel. ¿Quieres saber en dónde se situaba la generación de Amalek en esa fecha? Está justo cerca de la franja de Gaza. A un costado está ella. Ahora, ¿por qué tú entiendes que en esta zona hay tanto conflicto? Nuevamente te invito a que escudriñes la palabra y que encuentres el porqué de sucesos que hay hoy en día. De por qué estos pueblos pelean, qué hay en el pasado, por qué hay tanta intriga entre ellos, por qué hay pleito. Escrito está en la palabra. Y esas son generaciones del pueblo de Amalek. Y la palabra dice en Éxodo 17 que de generación en generación estarán en pleito. Ahora mismo estamos entrando a Éxodo 18. Jetro, que es el suegro de Moisés, se entera, dice la palabra, de que Moisés venía con el pueblo. Y como este venía con toda esa cantidad de personas, se enteró las maravillas que había sucedido durante la salida de ese pueblo, del pueblo de Egipto, y todo lo que Jehová había hecho, incluyendo las aguas abiertas. Se enteró Jetro. Entonces dice la palabra en Éxodo 18, 2 en adelante, que Jetro, el suegro de Moisés, tomó a Séfora. Recordemos quién es Séfora. Yo te voy a recordar, la esposa de Moisés. Y que tomó a sus dos nietos, a Gersón y a Eliezer, y se los llevó al encuentro donde Moisés venía con esta multitud. Y cuando Jetro los encuentra, Moisés corre y los abraza, dice la palabra. Y cuando los abraza, Moisés lo entra a su tienda y empieza a contarle todas las maravillas que Jehová ha hecho, usándolo a él como instrumento, a Aarón, y las cosas que ha sucedido durante la salida y la partida de todo lo que sucedió saliendo de Egipto. Entonces dice que Jetro declara, y lo encuentras en Éxodo 18, donde él dice: ahora entiendo y creo a ese Dios vivo, Jehová, por las maravillas que ha hecho. Entonces aquí es donde ellos se encuentran nuevamente con su familia, ¿verdad? Entonces Jetro le da un consejo a Moisés, porque Moisés se sentaba a juzgar al pueblo durante muchas horas. De hecho, era un día completo sentado juzgando, dice la palabra. Pero el juzgar era estar en medio de ellos, ¿verdad? El juzgar es: yo tengo aquí a fulano, tengo acá a mengano, ellos están peleando. Entonces yo, como estoy juzgando, yo decido quién tiene la razón y decido qué acción tomar. Eso le tocaba a Moisés hacer durante horas. Entonces Jetro le dice: hey, tú no estás haciendo bien las cosas. Venga, yo te daré un consejo. Y ese consejo fue instrumento de Jehová. Porque cuando Jetro le da este consejo a Moisés, Moisés lo recibe en corazón y lo aplica. Y Jetro le dice: tú tienes que delegar. Tienes que escoger varones, buenos varones de Jehová, para que tú puedas delegar en ellos. Vas a tener que escoger entre ellos varones de valor, donde tú vas a asignar a un varón 1000 personas a cargo de él, a otro varón 100 personas a cargo de él, y a otro varón 50. Eso ves las capacidades entre los varones que hay para ciertos ministerios. Esto también encaja en ministerios. Tú puedes ver a veces un ministerio pequeño, pero es porque incluso así sucedió antes atrás, ¿no? La delegación depende de la capacidad que tiene este varón valiente. Entonces dice que Moisés lo aplica y todo marchó en orden. Luego despidió Moisés a su suegro y se fue a su tierra, dice Éxodo 18, 27. Y estamos entrando ahorita a Éxodo 19. Israel en el monte de Sinaí. Este capítulo me encanta. Y te voy a decir por qué me encanta. Porque es el lugar
donde Jehová por primera vez se revela y se muestra enfrente del pueblo de Israel, enfrente de todos. Pero hay una condición, el cual Jehová le dice a Moisés: dile al pueblo que ellos no pueden acercarse a las orillas del monte, porque al de aquel de que cruce las orillas del monte, prevalecerá y morirá. Y no importa si es hombre o es animal, va a morir. Entonces Moisés entrega este mensaje al pueblo y les dice: y Jehová también dijo que se limpien, que se pongan vestiduras nuevas, porque Él viene a conocerlos. Entonces dice que cuando Jehová baja al monte en fuego, el monte humeaba y la montaña tembló. ¿Te imaginas qué poder? Entonces Moisés le dice al pueblo: vamos al encuentro de Jehová. Entonces es en este monte donde Moisés sube, y de hecho sube con Aarón, dice la palabra en Éxodo 19, y tienen el primer encuentro de esta magnitud, el pueblo de Israel, Moisés, Aarón y Dios, en esta presencia que hizo temblar el monte de Sinaí. Yo bendigo tu vida. Yo termino hasta Éxodo 19, porque Éxodo 20 habla el inicio de los 10 mandamientos, porque hubo una pequeña corrupción más adelante. Yo te la voy a explicar con todo el amor en Cristo Jesús. Yo bendigo tu vida y nuevamente sé instrumento para otras personas. Tratemos todos de llevar la palabra, el evangelio, las escrituras a personas que no conocen de ellas. Sé instrumento de Dios en manos del alfarero. Yo bendigo tu vida y tu familia y tu ministerio. Amén.